Pablo, un gusto, un placer tenerte. Gracias por estar para hablar, bueno, de varios temas de actualidad de la Argentina. Primero, antes que todo, un placer enorme verte después de tanto tiempo, de tu paso por aquí, por la ciudad de Río Cuarto, en nuestro querido Canal 13. Así es, Canal 13 y Puntal. Muchas gracias por el llamado. Siempre es lindo hablar con Río Cuarto. Para mí es reconfortante porque tengo muchos amigos. Está muy bien. Pablo, metiéndonos en tema y hablando un poco de lo que tiene que ver nuestro formato y nuestro programa con los derechos, ¿se han vulnerado los derechos en toda esta etapa en la Argentina? ¿Cuál es tu visión respecto a ese tema? Por supuesto que sí, que se vulneraron, pero no solo en la Argentina, en todo el mundo. Todos los países que dispusieron que la gente se quede en sus casas, distintas formas de cuarentena, pero en general cuarentenas obligatorias, significaron una vulneración de derechos. Primero, el derecho a la libre circulación es el primero. Es un desafío que propone un virus para el que no hay solución, no hay remedio, y que obligó a todos los gobiernos a pensar en mitigar los efectos. Y mitigar los efectos quiere decir hacer que la gente se quede encerrada en su casa y que el virus no circule, o por lo menos controlar la circulación del virus para no colapsar los sistemas de salud. Eso se hizo en todo el mundo produjo problemas con los derechos individuales. El problema en la Argentina es que nosotros acá tenemos un agregado, tenemos un agravante. El agravante es la credibilidad del gobierno. Este es un gobierno al que por lo menos la mitad de la sociedad no le cree nada. Y de la otra mitad hay muchos que tampoco están contentos, por lo menos con el encierro. Entonces eso dificultó mucho las cosas. No es que este gobierno, no es que Alberto Fernández sea malo porque se le ocurrió a él solo que nos quedemos en casa. A todos los gobernantes del mundo se les ocurrió que nos quedemos en casa y sin que esto sea una solución, es solo para mitigar. El problema es que acá hay mucha desconfianza. Hay una enorme desconfianza. Entonces, al principio, cuando él apareció por primera vez con Rodríguez Larreta y Kicillof a sus lados, fue una buena noticia, porque en un país donde nada es transpartidario, todo es el peronismo totalizador, parecía una buena noticia esa. Con el tiempo, y también la cuarentena temprana, era buena la idea. Con el tiempo se fue viendo que había un empecinamiento en el tema del encierro, y que ese entendimiento suprapartidario era falso, porque apenas se complicaron un poco las cosas, se quebró esa relación, y lo que hizo Fernández fue ir a sacarle plata a la ciudad de Buenos Aires, a sacarle miles y miles de millones de pesos, culpándolos por los problemas que tenía Kicillof con la policía bonaerense. Un disparate. Claro. Pablo, ¿qué visión tenés de los banderazos que se hicieron hace poco en la Argentina? Me parece una novedad desde el punto de vista de la movilización de la oposición casi sin liderazgo, porque los primeros banderazos fueron yo diría, más espontáneos o por lo menos independientes, que organizados, orgánicos desde el punto de vista partidario. No es que por el Cambio organizó los banderazos, sino que las bases salieron a la calle y después se le sumaron los dirigentes partidarios. Perdón. En ese sentido me parece una novedad política. Creo que es auspicioso desde el punto de vista del control de la calle, que monopólicamente se lo arroga el peronismo. Lo que está pasando ahora es que el peronismo no está saliendo a la calle, en gran parte por la pandemia, y por una decisión también política, de un repliegue, bueno, básicamente por no contradecir la cuarentena, más de lo que ya la contradice el propio gobierno. Entonces eso hace que la calle le quede a la oposición, que es una situación inédita en la historia argentina.
Hubo abusos con eso también. Me parece que lo que se hizo de ir a protestar a la casa de Lorenzetti fue claramente un abuso. No fue de una significación tampoco tan grande como pretendió Alberto Fernández, diciendo que eso es nazismo y fascismo. Disparate. El nazismo y el fascismo no perseguía a los jueces. El nazismo y el fascismo mandaba a la cámara de concentración a los judíos y mató a 6 millones de personas, 6 millones de judíos. O sea, no tiene nada que ver, la comparación es muy artificial la que hace Alberto Fernández. De todos modos está mal, estuvo mal eso, ir a la casa pero lo que pasa es que el gobierno kirchnerista no tiene ninguna autoridad moral para descalificar cortes, marchas, scratches, porque son los campeones de eso, porque han paralizado el país, han hecho de eso un derecho presuntamente legítimo, han llegado a cortar fronteras internacionales, como fue en el puente de Fray Bentos, por una protesta. Entonces, no tienen derecho ahora a dar cátedra de que no se puede ir a la casa de un juez a quejarse, porque también lo hicieron con las autoridades del Grupo Clarín. ¿Te acordás que cuando fue la guerra con Clarín, iban a las casas, a los countries, donde viven gerentes del Grupo Clarín, a hacerles scratches a las casas? Entonces, acá el problema es que eso está mal, sin duda está mal, lo haga quien lo hiciere, está mal. Pero no es Alberto Fernández precisamente quien puede ensañarse con esto, por el hecho de que es la casa de Lorenzetti. Si hubiera ido a la casa de Rosenkrantz, lo más probable es que Alberto Fernández no se ponía tan enojado. Pablo, dentro del análisis periodístico se estudia mucho en las universidades. Vos estás a cargo de la dirección de la licenciatura en periodismo en la Universidad de Palermo. Me imagino que mucho se habla de las fake news, de las noticias falsas. Se ha visto mucho en pandemia. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso y cómo manejarlas, ¿no? Aquellos que no están tan vinculados con los medios. Las fake news son un fenómeno prohijado por las redes sociales, básicamente. Contra lo que mucha gente cree, el periodismo tradicional no mentía. Te hablo del periodismo tradicional durante 300 años, no de la semana pasada. Los diarios ingleses, que es donde se origina el periodismo, de ahí en más, lo que hicieron muchas veces fue exagerar, tergiversar, hacer amarillismo, que es usar golpes bajos, pero mentir. Otra cosa es mentir. Mentir es decir una cosa que no es cierta y pretender que sea absolutamente verdad. En términos de blanco-negro, esto no era propio de la prensa tradicional. No hay muchos. Hay algunos casos, pero no es lo común. Esto no significa que no haya tergiversaciones, que insisto, o que no haya subjetividad en el manejo informativo, que no lo haya habido. Lo nuevo es la mentira, por eso la expresión fake news de hecho es nueva. Es decir, noticia mentirosa. Eso, ¿por qué es nuevo? Porque vino de la mano de las redes sociales. Porque en las redes sociales hay un fenómeno que es hay una virtud desde el punto de vista de la red social, que es la circulación, lo que sería el cliqueo en la computadora. Es decir, ¿el negocio cuál es? El negocio de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de todos ellos, es que haya mucha circulación. No importa el contenido, lo que importa es el uso, es la circulación. Y a partir de ahí se monta todo un negocio, no solamente un control, una intención de controlar, sino el control es para hacer negocios primero. Después vienen los gobiernos tratando de controlar ciudadanos, pero esa es una segunda parte. La primera parte es el negocio mundial de esto. Y en el negocio mundial la intención es generar mucha circulación. Y está visto que las noticias mentirosas generan mucha más circulación que las noticias verídicas. La mentira en sí misma es espectacular, entonces, o es disruptiva. Entonces, por eso el auge de las fake news. ¿Qué hizo la pandemia? Agravó todo, lo multiplicó por 10. Entonces, hoy tenemos que en el mundo están queriendo todo pensar, bueno, ¿cómo hacemos para defendernos de esto? Y no se le encuentra la vuelta. Nadie le encuentra la vuelta. ¿Por qué? Porque vos no podés regular las redes sociales, por lo menos en los términos importantes y eficientes que requieren las fake news,
porque coartás la libertad de expresión, que es la base de las redes sociales. Entonces estás en un círculo, en una trampa, es una trampa circular de la que es muy difícil salir. Y si no haces nada, se imponen las fake news. ¿Cómo haces para...? Entonces, lo que están haciendo es una cosa de buena voluntad, de desvío, de detección mediante algoritmos de la fake news, y eso desvía al usuario hacia un sitio donde te dicen la verdad o te muestran los datos fidedignos. Pero son todos mecanismos un poquito complicados para el uso cotidiano, ¿entendés? Entonces no terminan, el nivel de fake news no baja, con todas estas campañas, no baja. Después, la otra cosa que se intentó en la Argentina especialmente, lo hicieron ADEPA y otras asociaciones, que es concientizar a la gente y enseñarle a buscar la fuente de la noticia, a chequear, etcétera. Es decir, a que hagan el trabajo de un editor. La gente, el usuario no es editor de noticias. Los editores somos los periodistas. Los periodistas sabemos editar, es nuestro oficio, es nuestro trabajo. Pero la gente no sabe hacerlo. Y no tiene por qué hacerlo tampoco. Es como si vos le pidieras a los pacientes en medicina que antes de creerle al médico en el diagnóstico, hagan una investigación, se hagan un análisis. El análisis, no podés pretender eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que hasta el día de hoy no se le encontró la vuelta a la solución del problema de la fake news. Vos mencionabas el tema redes sociales, digo, y me ponía a pensar en el rol del periodista. ¿Cómo ha cambiado? No sé si para bien o para mal, pero indudablemente, y aparte la pandemia me ayudó, ha cambiado el concepto, ¿no? Sí, estamos muy amenazados los periodistas profesionales. Amenazados me refiero por una serie de tormentas alineadas que forman una tormenta perfecta, porque tenés la revolución tecnológica, tenés los gobiernos que fomentan la idea, como el de Trump o el de Maduro o el de los Kirchner, que fomentan la idea de que el periodismo profesional es avieso y debe ser suprimido, que tiene que haber no tiene que haber intermediación entre los líderes políticos y las masas, por lo tanto hay que suprimir a los periodistas y a los medios, lo cual es una trampa porque no es cierto. Lo que quieren hacer es tener sus propios periodistas y sus propios medios, ¿no? Y después el problema que hablamos de las redes sociales y el lado oscuro de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, por un lado, son maravillosas, en muchos aspectos han producido cambios sustanciales en la cultura mundial y en otros son nefastas. En el tema de las fake news es tan nefasto que no se le encuentra solución. Y a su vez una de las consecuencias de las redes sociales es el auge de los fanatismos y de las posturas rotundas en el mundo, no solo en la Argentina. Los kirchneristas están chochos porque encajan perfecto en esa idea, pero la idea es que todo es blanco-negro, todo es verdad o mentira, todo es buenos y malos. Entonces está el pueblo, la patria, nosotros los patriotas, todos esos somos los buenos, y los de enfrente son la antipatria, el antipueblo, la oligarquía, etc. Ese concepto, binario, no es solamente un fenómeno argentino, sino que está pasando, en Estados Unidos lo ves claro con Trump, ¿no? Y todo eso está relacionado con las redes sociales, con el lado oscuro de las redes sociales. Pablo, te saco un segundo del tema. Escribiste algo acerca de la serie Borgen, esta dinamarquesa. ¿Cómo te llevas primero con las series y cuál es, si es que lo hay, algún paralelismo con estos lados? Con la serie me llevo bien, como creo que soy bastante promedio en eso, algunas me gustan, otras no, cuando te enganchas fuerte, etcétera, ¿no? Y Borgen me parece buenísima, no soy muy original, la gente que la ha visto en general queda encantada. A mí me gustó mucho Borgen, para quienes no la vieron, una serie dinamarquesa que ya tiene 10 años, en 2010, y que trata del poder de la política en Dinamarca, pero en forma muy omnicomprensiva, donde están también las relaciones afectivas de los políticos, la vida familiar del político, el tema del género
desde el punto de vista de la aplicación de las políticas de género, y básicamente la disputa que tiene una mujer, primera ministro, entre el poder y el hogar, ¿no? Cómo resuelve eso por un lado. Y por otro lado, la serie trata el papel de los medios y del periodismo como factores de presión, y trata también el tema de la vida privada y la vida pública. Todo eso me parece que tiene proyección sobre la Argentina, nos vale, porque tiene valor universal. La serie fue muy exitosa en casi 100 países, o sea que no solo a nosotros nos encajan estos problemas, nos vemos identificados. Lo que pasa es que en la Argentina, lo que yo traté de alertar en mi columna sobre Borgen, es que guarda que en el caso de Argentina, mirando a Dinamarca desde la Argentina, estás viendo las antípodas. Porque Dinamarca, pese a la famosa frase de Hamlet, algo está podrido en Dinamarca, que se refería a la corrupción, la verdad es completamente otra. Es que según Transparencia Internacional, que es irrefutable porque es una organización mundial manejada por todos los países, el país con menos corrupción en el mundo es Dinamarca. Está primero entre 180 países. Y nosotros estamos 66, creo que es el lugar que tenemos. Tenemos el lugar 66 en esa tabla. Yo escribí que eso se debe a que mejoramos con Macri, porque antes estábamos en el lugar 88. Cuando puse esa oración, me gané los insultos del kirchnerismo, como si lo hubiera inventado yo. Yo estoy citando a Transparencia Internacional, que dice que con Macri la corrupción bajó. Vayan y enójense con Transparencia Internacional, no conmigo, ¿qué culpa tengo? Dicen que no, que parece que con Macri fue peor que con Cristina, pero bueno, en la opinión de ellos, que me parece bárbaro, pero yo estoy citando una estadística, ¿entendés? ¿Qué te quiero decir con esto? Que al ser Dinamarca un país tan singular, que es el menos corrupto del mundo, ya te lo hace muy distinto todo. Pero además de eso, tiene los salarios más altos de Europa, tiene educación, una de las mejores educaciones del mundo gratuita, o sea que no solo gratuita, sino que está subvencionada. El Estado dinamarqués les paga a los chicos por ir a la escuela. Después tiene la vivienda para pobres subvencionada. O sea, es un estado de bienestar que funciona fenómeno. Yo lo que decía es, Dinamarca funciona bien. Argentina funciona pésimo. Esa es la realidad. Entonces, ver Borgen desde la Argentina, ojo, este es el marco. No podemos decir, queremos eso, queremos esa política. Bueno, sí, por algo lo que podemos mirar es qué tienen ellos que no tenemos nosotros, porque cuando vos empezás a ver la serie, ves que a la primera ministra la presionan, le hacen trampas, juegos. Ella a su vez, el poder a su vez hace sus chanchullos, tiene un montón de cosas, la política sucias, maquiavélicas, te lo citan a Maquiavelo a cada rato. O sea, no es un jardín de rosas. Entonces, alguna gente dice, Albert Borgen dice, bueno, al final es así en todos lados, es lo mismo, al final es igual que acá. No, no es igual que acá. Si fuera igual que acá, no estaríamos últimos nosotros y primero ellos. Pensemos cuál es la diferencia. Y entonces yo ahí lo que traté es de reflexionar, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos son una monarquía parlamentaria y nosotros un presidencialismo. No, no es el sistema. La diferencia está en que la monarquía de ellos tiene 1000 años y nosotros no tenemos. No, tampoco. La diferencia es que son solamente 5 millones de habitantes, son 5.800.000 y nosotros somos 44. Bueno, sí, puede ser, eso te puede incidir eso, pero nosotros una vez fuimos ya 10 millones, 7 millones, y ahí empezó la decadencia argentina de todos modos, o sea que ese argumento tampoco te sirve. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para mí la diferencia es político-cultural, es cultural. ¿Y dónde la ves en la serie? La ves primero, hay un sistema de partidos muy sólido. Lo más sólido de todo es el sistema de partidos. Segundo, todos los partidos tienen líderes preestablecidos. No hay una situación como podría ser acá en el peronismo, que nunca terminás de saber quién es el líder, y no hay un líder con quien acordar. En el peronismo vos tenés la mitad de la sociedad está representada en ese peronismo, que no tiene un líder con el cual se pueden hacer acuerdos. Después,
una diferencia fundamental. ¿Qué hacen todo el tiempo en Borgen? Negocian. Están todo el tiempo negociando un partido con otro partido, este con otro, primero para formar gobierno. Cuando arman la coalición, porque nadie tiene la mayoría, arman el gobierno. Y después para gobernar, están todo el tiempo negociando. Y para negociar, ¿cómo cierran una negociación? Con un pacto. En la Argentina la palabra pacto es un insulto, es una mala palabra. Si vos decís que pactaste, si alguien, un político en la Argentina dice que pactó, lo tratan de entreguista o de delincuente, poco menos. Y vos ves que en una democracia primermundista como la danesa, lo único que se hace es pactar. Todo el tiempo están pactando. Entonces creo que ahí tenemos que abrir nuestra cabeza y ver, bueno, hay algo que estamos haciendo mal. En una democracia sin diálogo como la Argentina, no puede haber negociación y no, mucho menos puede haber pactos. Y si no hay pactos, ¿cómo se ponen de acuerdo las minorías para hacer que la democracia funcione? Porque recordemos que una democracia es un sistema donde se respetan las minorías. No es el sistema de la mayoría, la democracia, es un error eso. Es el sistema en el cual la mayoría respeta a las minorías. Bueno, eso es lo que no pasa en la Argentina. Claro, claro. Te pido unas líneas ahora de unos temas, es para hablar un montón de tiempo, pero te pido unas líneas de algunos temas que me parecen interesantes. Ya que estábamos en el plano internacional, no sé si tuviste la posibilidad, indudablemente me imagino que sí, de ver el debate presidencial en los Estados Unidos. ¿Qué visión tuviste de aquel debate? Bueno, donde está Trump, todo se trampiza, ¿no? O se trampea. Tiene una forma hegemónica, prepotente, arrolladora, Trump, que es propia de su política. Justamente eso es lo que está en discusión. Me parece que Biden, dentro de todo, se defendió bastante bien. A Biden, creo que el punto más flojo de Biden es la edad. Es un hombre grande para llegar a la presidencia de Estados Unidos a esa edad. No para mi opinión, digamos, sino para la estadística. Y creo que a Trump le corre a favor la situación económica, que es un punto a favor de él. En el resto me parece que no, pero en la situación económica él tiene un punto a favor que a Biden le cuesta por ahí enfrentar. Y en cuanto a la pandemia, digamos, es todo discutible. Eso te muestra que no solo acá todo es discutible, ¿no? Lo de la pandemia es discutible porque Trump tiene sus argumentos acusando a China y todo esto. Y finalmente, el argumento de quien gobierna con la pandemia es igual en todo el mundo. Estos son los resultados que hemos tenido, porque si no hacíamos lo que hicimos, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, los resultados serían mucho peores. Es lo que dice Trump y es más o menos lo que dice Alberto Fernández. Una última reflexión te hago sobre el tema del debate. He sabido que los debates en Estados Unidos son tan atractivos e importantes como insignificantes desde el punto de vista de la redistribución del voto. Es decir, está demostrado que la gente no cambia su manera de su voto después de ver el debate, no lo cambian. Lo que puede pasar es que se reafirme el voto, pero no que se cambie. Por supuesto, siempre hay una franja intermedia que sí, estoy hablando en los números gruesos, ¿no? Una última mirada respecto te traigo para Córdoba, para San Luis, en aquel conflicto que parece interminable, ¿no? Hoy los productores cordobeses han cortado el ingreso a San Luis, hay un fiscal que ha presentado una denuncia. Bueno, ¿qué se puede hacer, ¿no? Qué cosa tan compleja en un país donde hay dueños, ¿no? de provincias que deciden que uno entra o que uno sale. ¿Qué mirada hay, Pablo, respecto a ese tema? Mira, yo creo que el problema más grave que tiene la Argentina, si vos me preguntás qué es para mí lo peor de la Argentina, no ahora, no con Alberto Fernández o con Cristina Kirchner gobernando entre bambalinas, en general, yo te diría, el gran problema de la Argentina es la debilidad de las instituciones. Argentina tiene instituciones débiles y por eso no consigue resolver los problemas de fondo, por la debilidad de sus instituciones, que también hacen que la política esté manejada por políticos estelares y no por partidos, etc. Creo que lo que sucede en las ciudades y las provincias que deciden cerrarse y cerrar el paso y todo este tipo de cosas es un disparate, es un desafío al federalismo y al poder central. Están hablando de la debilidad de las instituciones. Al no haber
un poder federal fuerte, cualquiera puede hacer lo que quiere, te puede cerrar una ruta nacional y te la corta, y te dice acá no entra nadie, vos no entrás, pero vos no podés hacer eso porque vos sos un intendente, vos solo sos un gobernador, y te lo hacen igual. Bueno, ¿por qué lo hacen igual? Por la misma razón por la que Alberto Fernández puede un día levantarse enojado con Rodríguez Larreta y sacarle 30.000 millones de pesos, diciendo, bueno, no, esta plata yo necesito resolver el problema de la policía, así que le saco la plata a la opulenta capital federal. Todo un disparate, porque ¿cómo tendría que ser eso? Esto tiene que estar pautado de antemano, son las reglas de juego más grandes estas, las del federalismo, tanto en el dinero, en la repartición de la plata, como en la relación de las fronteras y los territorios. Es un problema de base, esas son las reglas de juego. Si vos podés alterar las reglas de juego, es porque lo podés hacer, porque son débiles las instituciones, ¿no? Ahora, si vos me preguntás si yo entiendo las razones por las que un gobernador te cierra una provincia o un intendente de una ciudad, y sí, claro que las entiendo. Las entendés, y si vos estás del lado de adentro, decís, este tipo me está protegiendo, porque está impidiendo que entren gente que puede estar infectada. O sea que es opinable, pero lo que no tendría que pasar es que cualquiera, de cualquier jerarquía, resuelva sobre la libre circulación de las personas. Pablo, agradecerte del tiempo y la predisposición y mandarte un abrazo desde estos lugares. Muchas gracias por llamarme y un saludo a toda la gente de Río Cuarto, especialmente a los amigos que dejé después de 6 años que viví en Río Cuarto.